Esta es la tableta gráfica de pizarra más grande que existe ahora mismo. Es incluso más grande que la Inspiroid Llano, y esa ya era gigante. Y creo que es normal preguntarse quién podría querer una tableta de pizarra tan grande, porque para algo así ¿no sería mejor irse a por una de pantalla? Pues justo voy a aprovechar para hablar de eso en este vídeo. Buenas a todos, yo soy Garchía y soy ilustrador y tatuador, y hago reviews para creativos, y ahora sí, vamos con la review antes de responder a esas preguntas. Lo primero decir que esta XP Pen Deco Pro de segunda generación no solo viene en este enorme tamaño XL, también está en mediano y grande. Y las tres vienen con este mandito que es muy pero que muy útil. Y aunque ya he dicho que es muy grande varias veces, para que os hagáis una idea del tamaño es más grande que el Artis Pro 16.2 y casi igual que su nueva tableta de 22 pulgadas. De la cual habrá una review dentro de poco también. Y la verdad que después de la Artis Pro 16, esta era la tableta que más quería probar de las que habían presentado XP Pen. La verdad que me sorprendió bastante cuando me llegó la caja porque es enorme. Y es que esta es la gama alta de tabletas de pizarra de XP Pen y se nota, es muy premium, aunque no llega al nivel de una Senselabs en materiales, pero casi. Y eso siendo mucho más barata y más grande. Y es que cuestan desde 160 a 210 euros, aunque suelen tener descuentos, por lo que la podrás encontrar más barata muy probablemente. Que, por cierto, encontrarás links de compra en la descripción, los cuales si usas me ayudas a seguir haciendo estos vídeos. Sinceramente, lo que ha hecho este año XP Pen con el diseño de sus tabletas me ha encantado. Han conseguido hacer unos productos con mucha personalidad, pero siendo muy funcionales. Y es que todo está en su sitio y está pensado para que sean productos cómodos de usar. Está construida en aluminio y plástico y está muy bien acabada. Las Deco Pro son tabletas inalámbricas y la batería les dura un montón. Yo en la semana que la llevo usando solo he tenido que cargarla una sola vez. Además, la puedes usar por cable mientras se carga. Y me ha gustado mucho que traiga una pestaña para poder cambiar entre dos dispositivos sin tener que estar volviendo a emparejar el Bluetooth. Un puntazo si como yo tienes varios equipos. Por cierto, al intentar conectarla a mi sobremesa no la detectaba y si te pasa eso, a mí se me solucionó cambiando la detección de dispositivos a avanzado en dispositivos Bluetooth. Así que si tienes ese problema, prueba a hacer eso. La experiencia de dibujo con la tableta es de lo mejorcito que hay en tabletas de pizarra. El lápiz que trae es el mejor que tiene XP Pen, del cual ya he hablado en las reviews de la Artis Pro 16 y 14. Viene presentado en esta chulada de estuche para que está bien protegido y es uno de los mejores lápices que he probado, muy preciso y cómodo. La detección de la inclinación y la presión es de las mejores que he probado y detecta el trazo perfectamente. La textura de la tableta también es de las mejores que he probado, que junto con el lápiz, el mandito y el pedazo de espacio de dibujo que tiene da una experiencia de uso brutal. La curva que tiene en la parte de abajo hace muy cómodo apoyar la mano y aunque es muy grande, como es bastante fina y completamente lisa, no me ha molestado tenerla en el escritorio incluso mientras no la estoy usando. Sencillamente la uso como una alfombrilla para el ratón o coloco el teclado encima y trabajo en otras cosas. Que esto puede sonar a poca cosa, pero para mí es un punto muy importante porque tengo que hacer otras muchas cosas en el ordenador aparte de dibujar. Y poder tener una tableta tan grande siempre ahí y que no me moleste en la mesa es algo que no me ha pasado con otras tabletas. Que, por cierto, si te está gustando el vídeo no te olvides de dejar un like, comentar y suscribirte, que igual que este vídeo a ti te ayuda, a mí eso me ayuda un montón. Así que ya sabes, déjate un like y esas cosas. Y solo hay un punto que no me ha gustado, y es que hay que apretar el botón de encendido durante 5 segundos para encenderla o apagarla. Entiendo que es para que no se encienda sola, pero me parece un poco exagerado. Y es que no es algo que realmente sea molesto, pero sí que muchas veces me ha pasado que al ir a usarla resulta que no la he encendido. Y bueno, pues enturbia un poco esa experiencia tan pulida que me ha dado con todo lo demás. Por otro lado, una vez se enciende, se conecta al momento y funciona perfectamente con Bluetooth. Ni tiene cuelgues, ni tirones, ni nada de eso. Y menos mal porque queda precioso en la mesa como para estropearlo con un cable ahí en medio. Y a la hora de dibujar ha sido la primera tableta de pizarra con la que he estado verdaderamente cómodo trabajando incluso la línea. Bueno, junto con el Inspiroid Llano y si acaso la Senselabs. Aunque si tuviese que elegir una de las dos, ambas me encantan, pero creo que me quedaría con esta por el diseño y por el lápiz. Aún así, si estás dudando entre esas, elijas la que elijas, no hay fallo posible. Y aquí entramos en lo que comentaba al comenzar el vídeo. ¿Quién puede querer una tableta de pizarra sobre una de pantalla o incluso una tableta de pizarra tan grande? Y es que yo esto antes de probar este tipo de tabletas extra grandes me lo preguntaba también, pero es que resulta que este tamaño hace mucho más cómodo usarlas. Y puede parecer antiintuitivo, pero precisamente la comodidad creo que es una de esas razones clave para preferirlas. ¿Por qué? Pues porque si te tiras muchas horas usándolas, te puedes dejar un poco el cuello y los ojos con las de pantalla. Con estas no solo puedes mantener mejor postura mientras trabajas, sino también alejarte un poco más de la pantalla para no dejarte tanto la vista y ver una imagen más general de tu trabajo. Otra razón es que no te tapas con la mano la pantalla y puedes ver perfectamente lo que estás haciendo. Pero la razón principal es que para muchos trabajos no necesitas una tableta de pantalla, y es que yo creo que el punto en el que más aportan las tabletas de pantalla es al delinear. Al bocetar puede que un poco, pero donde más lo noto realmente es al hacer trabajo de línea. Y aún así se puede hacer perfectamente con este tipo de tabletas.
Y prácticamente cualquier tableta de pizarra, pero sobre todo estas tan premium, dan mejor sensación de dibujo que la tableta gráfica de pantalla más cara que existe, por la sencilla razón de que se pueden centrar en mejorar la textura sin tener que preocuparse de que la pantalla se siga viendo bien. Y a la hora de pintar, editar o retocar fotos, hacer 3D, fotomontajes o incluso si me apuras para tomar notas, son igual o más cómodas que las de pantalla. Otra razón es que el lag se nota mucho menos. Yo no tengo medios para comprobar si el lag es menor realmente, pero sí que es mucho menos visible, sencillamente porque no ves el cursor detrás de donde tienes el lápiz en todo momento. Esa es la principal razón por la que se nota el lag cuando dibujas en la tableta de pantalla. Y un punto importantísimo es que separas la pantalla de la tableta. Y con esto me refiero a que para comprarte un pedazo de monitor mejor incluso que los de las tabletas gráficas más caras y una tableta que te dé una experiencia de dibujo igual de buena o mejor en algunos casos que esas tabletas, te gastas mucho menos. Por ejemplo, mismamente este BenQ 3280U, del cual aquí tenéis mi review, es prácticamente idéntico que el panel de la Cintiq 27 Pro en todo y encima es más grande y tiene unos altavoces bastante buenos. Pues mientras que la Cintiq sale a 4.500 euros, el pack de este monitor y la Deco Pro XL sale a solo 700 euros, y es igual de profesional y de la misma calidad. Y si por algún casual se estropea alguna de las dos cosas, es mucho más fácil y barato reponerlas. Y a menos que tengas una mala suerte terrible, es muy difícil que se te estropeen las dos a la vez. Además, por no mencionar que este tipo de tabletas son más longevas y es más difícil que se estropeen al tener menos partes que se puedan estropear. En cuanto a lo de para qué una tableta tan grande, es la parte más sencilla de responder. Igual que con las de pantalla, cuanto más grande es, más preciso eres. Hasta cierto tamaño al menos. Y es que la diferencia de una mediana, una grande y una gigante es como pasar de DIN A5 a DIN A4 o a DIN A3. Y a mí este tamaño me ayuda a ser más preciso sin tener que abusar del zoom. E igual que una tableta de pantalla de 10 pulgadas me parece pequeña, una tableta de pizarra de 10 pulgadas me parece pequeña también. Creo que es algo que tiene bastante sentido. Realmente el único punto en contra que tienen es que es más difícil acostumbrarse a ellas, y tampoco es que sea para tanto, porque te acostumbras bastante rápido. Creo que cuando consigues una tableta con pantalla es normal olvidarte de este tipo de tabletas por la novedad y porque son bastante más vistosas. A mí al menos me pasó. Pero últimamente las estoy usando bastante en conjunto con una de pantalla. Y creo que estas nuevas Deco Pro de XP Pen y concretamente este Monstruenco son una de las mejores opciones que hay ahora mismo en las tabletas de pizarra. Y ofrecen una de las mejores experiencias de dibujo que existen a muy buen precio. Te recuerdo que tienes links de compra en la descripción y que si los usas me ayudas a seguir haciendo estos vídeos. Y si te ha gustado no te olvides de dejar un like, suscribirte y todas esas cosas. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.